Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio de Radio CRES, un espacio que hemos dedicado a la Comunidad Reformada de Estudios Superiores para la divulgación de temas relacionados con la Iglesia Presbiteriana Asociada Reformada. Y el día de hoy tenemos como invitado al pastor Luis Fernando, pastor de la Iglesia Jerusalén. ¿Y cómo está, hermano? Muy bien aquí. Volviendo a la casa que me formó. Así es. Y volviendo a la casa que nos formó, y la verdad muy contento de tenerlo por acá. ¿Cómo fue su llamado, para empezar con esa entrevista? ¿Cómo fue su llamado? ¿De dónde es? ¿Cómo lo llamó el Señor aquí a estudiar el seminario? Cuéntanos un poco de su experiencia. Ok, bueno, yo soy originario de Jicotenca. La iglesia, pues ahí tiene muchos años, ¿verdad? Y pues cuando Dios me llamó, yo no sabía de esto. Yo no sabía, yo de hecho cuestionaba el hecho de que había una persona en mi casa. Y resulta que esa persona era el que era director del seminario. Preguntaba quién es ese, qué anda haciendo, qué está haciendo aquí. Y iba por otro muchacho y el otro muchacho nunca vino, y yo fui el que llegué acá. Pero la forma en que Dios me llamó fue a través de hacerme ver necesidades que tenían que ser suplidas, y de esa manera fue que yo di ese paso por ese llamado que el Señor me hizo. No fue algo así muy extraordinario, no sobrenatural, sino más bien hacerme ver las necesidades. Ok. Y sale de Jicotencatl, se viene acá a Tampico, como internado, por así decirlo. Sí, no había otra opción en ese tiempo. Te internabas o te internabas. Yo en realidad, fíjate, el llamado de Dios fue muy fuerte en el sentido de que yo tenía otras prioridades. Yo quería ser médico, y yo estaba preparando para ser médico, pero pues Dios te cambia la jugada, ¿no? Y la verdad es que yo estoy muy contento, muy agradecido con Dios. O sea, en ningún momento le he dicho, Señor, no, yo quería ser médico, Señor. No, o sea, soy pastor y me gusta y disfruto ser pastor, y hoy digo, no cambiaría esto por nada. Y si dejara de ser pastor, no sé qué sería. No porque no tenga capacidad para hacer algo, sino porque cuando tienes un llamado, te enfocas en ese llamado. Entonces llego yo acá a Ebenezer, porque así se llamaba, y pues era un adolescente, 17 años tenía cuando llegué aquí. Y pues bueno, el Señor nos permitió disfrutar las carencias que había. La verdad, había muchas carencias. Yo luego les cuento en la iglesia, porque a veces la gente lo ve a uno con el paso del tiempo, y a veces la gente no logra entender todos los procesos, ¿me explico? Y yo me acuerdo que una vez me mandaron a Lomas del Real. A nosotros nos mandaban por 4 meses a diferentes iglesias, y no podías quedarte más tiempo. Eran 4 meses, y en esos 4 meses o hacías algo o no hacías nada. Entonces yo siempre aceleraba para hacer algo, para dejar un fruto en ese lugar. Y dentro de las ocasiones que me tocó ir a Lomas del Real, pues yo llegaba el lunes y aquí no había nada para comer, nada. Entonces le digo a los muchachos, porque siempre trataba de jalar a los muchachos. Iglesia que llegaba, si había 3, 4 muchachos, los jalaba, y jalábamos más muchachos, de tal manera que al rato era un montón. Entonces le dije a los muchachos, oigan, acompáñenme al monte a cortar nopales. Y me metí al monte a cortar nopales para traer para comer el lunes. Entonces ya cortamos los nopales y todo, y sabes que los nopales del monte tienen muchas espinas, chiquitas. Y entonces pues ya llegué yo a la casa donde estaba ahí Lomas, y pedí un cuchillo, y empecé a limpiar los nopales. Y ya llevaba pues, un buen, ya me quedaban como unos 4 o 5 nopales, y llegó la hermana, la hermana de la dueña de la casa, y me dije, ¿qué está haciendo, hermano? Le dije, pues aquí, hermana, limpiando nopalitos para mañana comer. Dice, ay, pero tienes muchas espinas. Le digo, no me siento bien espinado. Dice, ay, hermano, permítame tantito. Se metió, sacó unos periódicos y los talló así los nopales. Le quitó todas las espinas. Ahora sí, me dije, haberme lo dicho antes, ya estoy bien espinado.
Entonces, pasaba uno momentos muy difíciles, la verdad, a mucha escasez extrema. Nos tocó cuando se empezó a abrir un seminario en San Luis Potosí. A la vez, o sea, estaba y se abrió uno en San Luis. Y haz de cuenta que todos los recursos se fueron para San Luis. Y nosotros nos dejaron sin nada. Así que te has de imaginar momentos difíciles, pero a la vez momentos muy reconfortantes que te ayudan a forjarte. Y fue una etapa muy diferente. Nuestros devocionales los teníamos en un techito de lámina. Cuando llovía se mojaba todo. Cuando hacía calor, mucho calor. Entonces, cosas de ese tipo. Pero la verdad es que fue un tiempo muy bonito. Convivimos muy bien, aprendimos mucho. Le buscábamos, por ejemplo, si algún maestro no podía venir, lo íbamos a buscar a su casa, ¿sí? Para que nos diera, por favor, queremos aprender algo de música, pues a la facultad de música, como alumno. Yo entré como alumno especial a la facultad de música para aprender a tocar algo, o sea, se requiere, por lo menos para defenderte un poco, ¿no? Entonces, algunos de mis compañeros entraron de tiempo completo. Y así, con muchas carencias, pero la verdad sin queja, ¿no? O sea, la verdad es que nos forjó. O sea, que hoy en día si tienes una carencia no es nada, porque ya lo viviste y de alguna manera eso te forja. Sí. Y cuando empieza sus estadías acá, su familia, ¿cómo fue su proceso para ellos entender esa parte de que su hijo iba a ser pastor? Fíjate que yo soy el más chico de todos mis hermanos. Okay. Tengo 9 hermanos. Gracias a Dios todos están vivos. Yo soy el más chico de todos. Pero la mayoría de mis hermanos salió de muy poca edad, muy jóvenes de Jico. Porque por sus carreras, por ejemplo, mis hermanas son enfermeras. Y antes la enfermería no era después de la prepa. Antes la enfermería era saliendo de la secundaria, podías hacer la enfermería. Entonces, ¿qué tendrían? 17 años, 16, 17 años, y ya parece que ya habían salido. Entonces la mayoría de mis hermanos salieron muy jóvenes. Entonces yo también salí muy joven. Y pues la verdad es que, fíjate que fue muy radical el Señor conmigo. O sea, yo no lo pensé. Si lo hubiera pensado no hubiera venido, yo creo. Cuando yo percibí ese llamado del Señor, lo decidí radicalmente. Hoy me pongo a pensar, o sea, de que era un chamaquito. Y cómo iba uno a las iglesias y predicaba y la gente le hacía caso, por ejemplo. O alguna vez, cuando yo llegué a Jeru, yo tendría como unos 22, 23 años ya más o menos, 22, 23 años. Y todavía había gente que me decía que era un chamaco. Había unos ingenieros que se congregaban ahí. Cuando me vieron pararme al frente, que yo era el pastor, dijeron, ese chamaquito que nos puede enseñar. Después me lo confesaron. Ese chamaquito que nos puede enseñar. Y dice, no, pero ya cuando oímos, ya como que cambiamos de opinión, pero de inicio, aparte flaquillo, siempre estuve muy delgadito. Entonces, pues son experiencias que uno tiene. Entonces yo llego acá a Tampico y pues es otra cosa. Jico es un lugar muy pequeño, ¿verdad? Y pues a ajustarse aquí, en realidad como estábamos internados nos la pasábamos más aquí estudiando, conviviendo, hasta hicimos un equipo de básquetbol y eso en las noches nos íbamos a retar algunos equipos para jugar aquí en la Plaza Estrella, ¿cómo se llama? Ahí íbamos, sí. Ahí jugábamos con los muchachos. Fue un tiempo muy bonito el estar acá, la familia. Pues en realidad, como ya estaban acostumbrados a que mis hermanos salían, no había tanto problema. De mi familia, pues ahora sí que lo que yo siempre he dicho, la dependencia de Dios. Tener dependencia de Dios es muy importante porque en ese momento, pues no de que mi familia me estuviera mandando dinero, no. La iglesia, tampoco, no. Ahora que dijera, vamos a ver a Luis Fernando que está en Tampico. Ahora sí que fue Dios y yo, como luego digo yo, eres tú y Dios, ¿verdad? O sea, y ya. Lo que sí me acuerdo muy bien es de una hermana mía. Antes, hoy tú haces una transacción aquí, ¿no? Una transferencia, ¿no? Ya llegó, ya. No, antes era por telégrafos. Y había 2 sobres.
Uno era blanco y otro era amarillo. La verdad no recuerdo cuál era el que era giro telegráfico. Vamos a suponer que era el amarillo. Cuando yo veía un sobre amarillo, decía, nos llegó dinero. Una hermana mía, la verdad, era la que sí se acordaba de mí. Y ya cuando llegaba dinero, pues a comprar despensa para todos, ¿no? Pues era ser solidario, ¿no? O sea, no de que me llegó a mí para mí. Ya tenemos que comer. No todos éramos así, pero en mi caso siempre procuré eso. Me llegó, vamos a compartir. Entonces, pues en relación con mi familia, que ellos me dijeran, me están extrañando, pues no, porque ya estaban acostumbrados y afortunadamente yo tampoco. O sea, como que yo vengo a esto, Señor, y hasta el final. Y fue como se dio eso. Qué bonito, qué padre. Hoy las nuevas generaciones le piensan mucho, Sí. incluido a mí también, igual un poco de esa experiencia. Yo salgo de la prepa y digo, no, pues no hubo ninguna otra carrera que me llamara, y vi esa parte. Ahorita lo compartía Pastor Luis Fer, estuvo en el tiempo de capilla y nos compartía un poco acerca de ese llamado y de ver las necesidades que hay, o sea, ver la necesidad tanto espiritual como en iglesias, como en cualquier área que la iglesia puede aportar y que los siervos de Dios podemos ayudar y sembrar un poco de eso. Yo también, o sea, lo veo y veo esa necesidad de mi generación que se está perdiendo y que nadie de mi generación se estaba levantando, y dije, no, pues yo puedo ser ese alguien, ¿no? Yo puedo pararme y decir, pues el cambio empieza por mí, o sea, el cambio puede empezar conmigo, y pues es como decido estudiar el seminario, ¿no? Pero hoy, como dice usted, hay un cambio de generación que ya inclusive para elegir cualquier tipo de carrera le piensan mucho, ¿no? Sí. Y también lo decía y lo comentaba ahora, el llamado no es para todos. Dios puede... Dios se reserva el derecho, ¿no? Dios se reserva el derecho de llamar a solamente a los elegidos, y confiando en eso. Hemos visto muchos hermanos que han entrado y han dicho, no, pues como que otra carrera, ¿no? O como que esta me llamó más la atención, ¿no? Pero pues hay esa parte de resiliencia y esa parte de seguir adelante, y lo comentaba usted, Sí. esa parte de dependencia total a Dios y decir, yo tengo claro el camino, tengo claro la meta, y en ese sentido, para lograr terminar, estudiar el seminario. ¿Y cuáles serían unas palabras, cuál sería su consejo para hoy en día, 2023, a las nuevas generaciones que están en duda, que pueden escuchar esto y pueden decir, a lo mejor este era el mensaje que yo estaba buscando para poder iniciar a estudiar teología, estudiar el seminario para servir a la iglesia? ¿Cuál cree que serían unas palabras que usted podría compartirles? Mira, yo lo que creo es que cuando Dios te llama, pone un ferviente deseo por hacerlo, pero siempre viene la lucha entre dos cosas, la duda y el temor. La duda y el temor. ¿Por qué hay esa duda y ese temor? Porque siempre alrededor va a haber personas que van a cuestionar esa decisión. La van a cuestionar, a mí me la cuestionaron. Por ejemplo, tenía una persona a la cual ya partió, pero siempre que yo iba a Bajico, esa persona me decía, hijito, era como la mamá política de mi papá, ¿ya estás trabajando? Le decía yo, sí. ¿Y en qué estás trabajando? Sirviendo a Dios. Ay, hijito, no, trabajo. Entonces, de repente va a haber ese tipo de cosas, pero yo creo que cuando Dios te llama, Él pone, así como dice la palabra en ti, el querer como el hacer. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo aconsejarles? Es que si estás percibiendo ese llamado de Dios, no lo dudes, no lo cuestiones, da el paso. O sea, va a haber situaciones difíciles, sí, va a haber luchas, sí, va a haber adversidades, sí, pero estamos asumiendo el más alto llamado que
pueda haber es el servir al Señor. Entonces, el dar el paso, el ser radicales, ¿verdad? El no vacilar, porque en ese vacilar te puedes perder, o en ese mal consejo puedes desviarte. Fíjate, yo tenía un amigo ahí en Jico que él quería ser pastor, pues, Gilberto se llama, y entonces sus papás le dijeron que no, que él tenía que hacer una carrera, y entonces él fue obediente y terminó su carrera. Y cuando terminó su carrera, se tituló, llegó con el título y se lo dejó a su hijo. Yo quiero ser pastor. Y hoy es pastor, hoy en día es pastor. O sea, cuando Dios te llama, es algo tan fuerte en ti que por más que haya oposición, no va a haber nada que pueda detener ese llamado del Señor. Así que aquí lo más importante es no tenerle miedo, no dejar que la duda venga. O sea, Dios te está llamando, vamos adelante. Que aquí está alguien que ya tiene más de 30 años sirviendo al Señor. Y algunos me dijeron, hijo, te vas a morir de hambre. Yo siempre fui muy delgado, muy flaco. Yo le decía, flaco soy, pero no me estoy muriendo de hambre. ¿Sí? Entonces, de repente, ese tipo de cosas, pero el saber que Dios te llama es la más grande bendición, y que de alguna manera te impulsa a dar el paso. Pero ¿qué es lo que te puede detener? La duda y el temor. Sí, y hoy en día están a la orden del día, inclusive una vez, como usted dice, ya estando en el seminario, empiezan las dudas y los temores, empiezan los procesos y las luchas en las cuales pues, el enemigo también es muy astuto, pero en sí es estar bien firme en lo que tú estás, en el llamado que Dios tiene, y ver que lo comentaba con el pastor Paco Tancur también. Él decía, no saben ustedes, o bueno, él lo comentaba, no saben cuántas personas un pastor va a poder impactar, ¿no? Y hoy, después de 30 años, tiene una lista, un pergamino muy largo y grande de personas a las que ustedes, pastores en general, han servido, han ayudado, y se expande a familias completas, generaciones completas. Y es esa parte de ver que Dios sigue trabajando, de que Dios sigue estando fiel con los que deciden ser llamados, con los que deciden atender ese llamado más bien. Y qué bueno que hoy tenemos aquí a un pastor que pues nos sirve de ejemplo de la obra de Dios. Fíjate, quiero comentarte algo, hijo. Yo pasé una crisis estando aquí, desde que hablaba, yo pasé una crisis. Creo que fue la única. Me tocó ver cosas que de repente tú llegas y esperas encontrarte con ángeles y con así gente muy espiritual, y de repente te das cuenta que no es tan así. Y por otro lado piensas que todos son como tú, o sea que dices, están aquí es porque tienen un llamado de Dios, porque van a irse hasta el final. Y a mí me afectó mucho cuando uno de los estudiantes decidió salirse. Yo no lo entendía, hijo. ¿Cómo? ¿Cómo que se va? Pues no, que tenía un llamado de Dios. Pero fue una lucha interna de que llegó un momento en que dije yo, ¿y estoy haciendo yo qué? O sea, entonces esto no es tan genuino, tan real, porque tienes conceptos predefinidos de cosas, ¿me explico? De que todo mundo verdaderamente tiene un llamado, de que nadie va a desertar, de que todos son bien portados, ¿no? Y a veces no son tan bien portados. Y cosas así, ¿no? O sea, pasa porque pues estamos en este mundo, ¿no? Y yo recuerdo que yo estaba en una lucha interna muy fuerte. Y de repente una persona, sin saber mi lucha, es ahí donde Dios, cuando eres un elegido de Dios, a quien tenga que mover, hijo. Me pasó un recadito en un devocional. Estamos en el devocional, me pasó un papelito. Y ya, lo leí. Estamos en el devocional, lo puse por ahí. Ya cuando tuve tiempo, no recuerdo exactamente qué decía, pero esencialmente decía algo así: Luis, tú vas a pasar por momentos muy difíciles y quizás haya momentos en que tú quieras
desertar, de servir al Señor, pero yo quiero decirte que Dios te escogió. Y paz. Fue como un alivio. Y yo dije, le sigo. Pero sí pasé por un momento así donde quise desertar. Por eso cuando algunas personas me decían, quiero entrar al seminario, hey, espérame. Y empezaba a platicar con ellos. Uno de ellos, aquí en Betania, cuando estaba en Betania, estaba César Camacho. Y cada ratito me decía, quiero entrar al seminario, espérate. Quiero entrar al seminario, espérate. Y entonces me decía, es que tú no me quieres dejar ir. No. Todo tiene su tiempo. Y entonces ya cuando le di que sí entrara, le digo, nada más te voy a decir una cosa. No quiero que a mitad del camino vengas y me digas que ya no quieres. Yo sabía por qué le decía. Y dije, tengo que prepararlo ahí. A mitad del camino fue y me dijo, yo no quiero seguir. Él es licenciado. No quiero seguir, yo no quiero, ya esto no es para mí. ¿Y sabes qué? Le dije, son las luchas. Tienes que... Y ya empecé a platicar con él y volvió. Entonces, si hay crisis, cuando uno está aquí también pasa por crisis. Ahora, en relación a lo que comentabas, por la gracia de Dios, hijo, Dios nos ha permitido poder impactar a mucha gente. No porque uno sea algo, la gracia de Dios es porque Dios está con nosotros, ¿no? De repente yo me llevo sorpresas. Por ejemplo, a veces ando en un centro comercial y una vez estaba pagando una caja y me dice la cajera, pastor, ¿cómo está, pastor? Hola, ¿cómo está? La verdad no la conocía, no sé quién era. Y ya me dice, hoy va a haber reunión hoy. Dije, pues es de Jero. Sí, por ahí nos vemos. Me han pasado cosas, sí. Me pasó, andaba en Houston, en un Walmart en Houston. Y de repente veo que un hombre, viene con su carrito aventándome prácticamente. Pero viene hacia mí con el carrito de mandado. Y casi llegando donde estaba yo, frena. Así como que, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué hace eso, no? Y luego se ríe. Y me dice, yo a usted lo conozco. Ese pastor Luis Hernández. Dije, ¿y eso? Y ya me empezó a contar. Pues yo a usted un día decía, mi hijo estaba enfermo, usted oró, le pedí que orara por mi hijo, usted oró por mi hijo, hoy mi hijo está bien, gracias a Dios. Mira, en pleno Houston. Ya, mejor puedes ir aquí en la frontera, pues te topa más gente. Y cosas así. Un día tenemos una situación que arreglar de la iglesia. Y tenía que ir al ayuntamiento para arreglar esa situación. Entonces me dice una de las hermanas de la iglesia que trabaja en el ayuntamiento y dice, ya hablé con mi jefe para que pueda platicar con él, usted, y pueda arreglar esa situación. Y le dije, ok, sí, está bien, yo voy. Ya llegué, ahorita lo pasa a mi jefe. Ya me pasó a su oficina. Y estábamos platicando. Y le digo, mire, yo traigo esta problemática, no me acuerdo ni qué era. Soy el pastor Luis Fer, y vengo a arreglar eso. Yo a usted lo conozco. Es más, yo veo sus publicaciones. Hombre, pues se arregló todo bien rápido. Entonces, a lo que voy es de que tenemos que ser influencia, hijo. Que no ser influenciados, sino ser influencia. Y a veces, quien menos te imaginas, el Señor te usó para consolarle, para orar por él, para casar a una hija de él, mil maneras. Entonces, pues de una u otra manera se está afectando a la sociedad a través de la palabra, a través del evangelio. Y te puse estos ejemplos porque así como a mí le ha de pasar a muchos pastores, ¿verdad? De que cuando menos te acuerdas y donde menos te imaginas, te encuentras gente que te conoce y que sabe de ti porque algún día hiciste algo por ellos. Y es esa parte de aquí en el seminario preparan los pastores para salir allá afuera, ¿no? Y a lo mejor yo creo que ha de ser como un 10% de todo lo que vas a aprender en el campo, en la vida, ya en el ministerio, en la iglesia, pero sí creo y estoy bien convencido de que el seminario puede ser un buen espacio para que las personas puedan prepararse y salir bien listas
a cualquier campo, a cualquier lugar, a cualquier servicio en donde Dios los llame. Y he aquí, he estado entrevistando a varios aquí pastores y veo mucha esa sinergia que hay, de cómo es que preparándose aquí han logrado impactar vidas, han logrado ser de influencia en su área y en su iglesia, ¿no? Entonces, pues, un último consejo, pastor, para los que ahora están aquí en el seminario, incluyéndome a mí, a los que están estudiando, algún consejo para los que estamos estudiando el seminario, para los que están preparándose. Bueno, una de las cosas que siempre yo aconsejo primero que se enfoquen, ¿verdad? Que se enfoquen en lo que están estudiando, que busquen la manera de cada día aprender más, porque la gente va a ir demandando más y más. Ustedes son una generación muy diferente a nosotros. Yo trato hasta donde puedo de estar actualizado, hasta donde puedo, ¿no? Ya tengo 56 años, pero trato de estar actualizado, estar en contacto con la gente y todo eso, ¿verdad? Hoy en día ustedes tienen una facilidad de poder comunicar lo que quieran comunicar, bueno o malo, ¿verdad? Y yo creo que en este caso ustedes como estudiantes, pues obviamente compartir la palabra del Señor, las redes sociales y todo eso es algo que ayuda mucho a poder pues predicar y que se expanda el Evangelio del Señor. Entonces, que se enfoquen, ¿verdad?, en aprender, pero que no se cierren a lo contemporáneo. Que no se cierren a lo contemporáneo. Quizás vayan a ser criticados. Quizás a algunos no les va a gustar. Pero tenemos que dar pasos. O sea, yo siempre digo que la esencia no cambia. Lo accesorio cambia. Y a veces desafortunadamente la gente ve más lo accesorio que lo esencial. Oh, es que hace esto así, es que hace esto así. Y entonces eso puede detener el que la gente pueda conocer de Jesús. Fíjate, yo recuerdo cuando nosotros empezamos a usar el proyector de acetatos. Uy, olvídate, ¿no? ¿Qué les pasa? ¿Por qué usan eso? Y cosas así. Y si yo hubiera caído, me hubiera enganchado, decir, no, sí es cierto. Pues no, yo dije, no, pues vamos a usarlo. Para nosotros nos es funcional. Pues vamos a usar. Entonces, nadie lo usaba más que Jero, ¿no? Y después todo el mundo empezó a usarlo. Entonces, de repente, ustedes tienen que ver que hay cosas que quizás suenen muy revolucionarias, pero que es accesorio. O sea, si yo puedo tener el canto allá, o sea, ¿por qué necesariamente lo tengo que tener aquí? Fue parte de lo que yo decía, ¿por qué lo tengo que tener aquí? O sea, si quieres tenerlo está bien, pero yo te ofrezco, yo soy un facilitador, te estoy ofreciendo exactamente lo mismo, ¿verdad? Exactamente lo mismo, allá en la pantalla o aquí. Por ejemplo, una cita bíblica allá en la pantalla o aquí. Bueno, todo tiene su pro y su contra, porque por ejemplo, pues hoy yo veo a la gente con el celular y digo, yo espero que estén viendo la Biblia, ¿verdad? Y que no anden ahí con el Face y eso. O sea, pero mi consejo es que no se cierren a todo lo que viene, todo su accesorio que pudiera ser útil como una herramienta para que la gente escuche y conozca de Jesús. Y ustedes puedan usarlo, hijo. Yo veo que tú lo haces y eso, te pongas una palomita 10. Eso es muy bueno. Y de repente habrá gente que no le guste, hijo. Habrá gente que te critique, gente que de repente diga, no, pero está haciendo así, es que nosotros nunca. Las frases que yo digo que tenemos que quitar, que romper, esa estructura es, nunca lo hemos hecho así, siempre lo hemos hecho así. Son dos frases. Nunca lo hemos hecho así. Es que siempre lo hemos hecho así. ¿Y por qué tiene que ser así? O sea, ¿dónde está la ley? Ahora sí, como lo decimos, ¿dónde está en la Biblia? ¿No? Sí. Que tiene que ser así. Entonces, porque yo estoy convencido, hijo, ¿por qué te digo esto? Porque yo estoy convencido que ustedes deben ser mucho mejores que nosotros. Nosotros hemos puesto un granito de arena. Pero yo digo, las generaciones que vienen detrás de nosotros, yo oro, pido a Dios que sean mucho mejor que nosotros. Es decir, que puedan aportar mucho más
¿Y por qué no hablar de iglesias más grandes también? Porque a veces, no, papá, no importa que sean 2 o 3, pero bien espirituales. Digo, si fueran bien espirituales ya se hubieran multiplicado. O sea, yo creo que sí tenemos que ver las estrategias que se puedan seguir. Obviamente el Señor es el que salva, eso lo tenemos bien definido. El Señor es el que salva, es por gracia. O sea, las cosas fundamentales no cambian, pero sí las formas en que se hacen. Entonces, ¿cuál sería mi consejo? Que ustedes puedan usar todas las herramientas que tengan a su alcance. Porque la cuestión teológica, hijo, incuestionable, por lo que decía hace rato, nosotros íbamos a otras instituciones teológicas y todo el mundo se cuadraba. Porque decían, oye, ustedes están bien preparados. Esa era la frase de siempre, ustedes están bien preparados. O sea, crees, anteriormente, Ebenezer siempre ha ofrecido muy buena preparación teológica. ¿Qué es lo que falla? Y ahorita hablaba con Joel, el director. Le decía, ¿sabes qué tuve que aprender yo en el camino? Cosas prácticas. Yo tuve que ir a cursos, hijo, a otros lados para aprender cosas prácticas. Porque en el teológico, hombre, hasta uno diseña cosas y hace cosas. Yo tengo una confesión de fe que todos los domingos lo hacemos y es una confesión de fe netamente calvinista. Todos los domingos tienen que repetirlo. Y le digo a la gente, a ver, vamos a repetir todos juntos. Adelante, si el que quiera y pueda levantar sus manos. Digo, que quiera y pueda. Si no quiere, pues no pasa nada. Pero quiero que repitas esto. Le digo, al Padre, te doy gracias por haberme amado con amor eterno. Gracias por haberme salvado. No me lo gané, no lo merecía. Fue tu gracia. Y ahora prometo amarte, servirte, glorificarte y gozar de tu presencia todos los días. Todos los domingos y todas las reuniones tienen que, aunque no esté yo, porque cuando no estaba yo no la ponían. Y hablé con mi equipo y le dije, ¿qué pasó? Si eso no es del pastor, eso es de Jero. Tienen que decirla, porque es algo que está en la palabra y es nuestra confesión de fe. Todos los domingos tienen que repetirla. Y todas las reuniones. Entonces ya, aunque no esté yo, el que se para enfrente tiene que hacerlo. Entonces, lo teológico, hijo, la verdad, a veces hasta estar sobrado. Y dice, estamos bien sobrados. En el sentido de que no puedes enseñar todo lo que aprendiste. No lo puedes enseñar, es mucho. Y hay cosas que son demasiado profundas. Y dices, ¿cómo les enseño esto, no? Entonces, pero lo práctico. Y eso hablaba con el director, con Joel. Yo tuve que aprender lo práctico en otros lados, tomar cursos por otro lado. Por ejemplo, fui a un montón de cursos, pero 2 que me acuerdo mucho es crecimiento natural de la iglesia. Me fui a tomar a Monterrey, a una capacitación especial. También a Monterrey fui a un curso que se llama 1 Millón de Líderes, que es el más reciente. ¿Cómo se llama? El autor de liderazgo, se me fue ahorita el nombre. Bueno, un autor que es muy bueno para cuestión de liderazgo. Y así, me fui a capacitar a otros lados para lo práctico. Yo aprendí muchas cosas prácticas yendo a capacitarme. Creo que es un factor que es importante que se implemente más. O sea, ministerios que no solamente nos enfoquemos en la cuestión pastoral. Por ejemplo, el ministerio juvenil. Nos hace falta más preparación en esa área. Ministerio femenil, ministerio con matrimonios. Por ejemplo, yo he implementado todo esto en la iglesia. Otra vez, ves la necesidad que haces, la suples. Entonces, hijo, funciona. Y tú puedes enseñarles lo que tú quieras, porque al final de cuentas ellos están recibiendo nada más. Cuando nosotros implementamos encuentros, hijo, me han criticado todo, no, quién sabe qué encuentro. Digo, miren, cuando yo hablé con algunos de mis amigos, les dije, miren, tú tienes criterio teológico, sí, ok, ve, que no te gusta, no lo desechas. Pero la gente sale, ya no lo hacemos, ya no hacemos encuentros, ya nos arrepentimos. pero no, nos funcionó en su momento. La gente sale dispuesta a escuchar lo que tú le digas. Entonces, la doctrina, lo que tú le quieras dar, además hasta si quieres hablarles de cosas malas, ellos están receptivos. Los preparas solamente para que estén receptivos lo que tú quieras enseñar. Entonces, pero bueno, son estrategias. Vuelvo al punto. Si estamos cerrados a las estrategias, pues va a ser muy difícil que podamos crecer. Y debemos crecer tanto cualitativa como cuantitativamente.
No podemos decir, no, nosotros somos una iglesia que cualitativamente está muy firme y cuantitativamente. Tiene que haber una cosa y la otra. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Van a estar muy preparados, eso sí lo garantizo. A lo mejor hasta mucho más que nosotros, porque pues, bueno, tuvimos muy buenos maestros, la verdad. Muy buenos maestros, si no es jactancia. La verdad, tuvimos muy buenos maestros. Con tu abuelito, yo para cada clase, hijo, yo tenía que leer un libro. Para cada clase, yo tenía que, vas a leer tal libro, ok. La siguiente semana yo tenía que haber leído el libro y tenía que haber aprendido todo. De repente abría el libro donde le daba su gana. A ver, Luis Fernando, aquí dice esto y esto y esto, dime. Pues dime. O sea, la verdad es que fueron muy buenos maestros, o sea, nos desafiaban al extremo. Y yo sé que ustedes tienen muy buenos maestros, o sea, a mí no me ocupa el área teológica, sino la cuestión práctica, que ustedes no se limiten cuando tienen tantas herramientas y tanta capacidad más que nosotros. Nosotros estamos limitados. Ustedes tienen mucha capacidad para que, como dije hace un rato, no sean igual que nosotros, sino mucho mejor que nosotros. Así es. Y pues con esto terminamos. Pastor Luis Fer, muchísimas gracias por este tiempo, por ese espacio que ha tenido para regresar a su casa. Al alma mater. Al alma mater de la iglesia, y pues muchísimas gracias. Muchas gracias, hijo, por este tiempo. Un saludo para todos los que han de escuchar esta transmisión y decirles que ese es un buen lugar para prepararse. Si alguien cerca de ti está con esa inquietud del llamado divino, no lo apagues, no le metas dudas, anímale a que pueda venir, a que pueda ser parte de esta comunidad reformada y que pueda el día de mañana ser ese instrumento de Dios y que podamos verlo crecer y ser de gran bendición. Así es. Pues muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la próxima emisión. Muchísimas gracias.